Suscríbete a nuestro canal Telecentro HN y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy revisamos los cambios que se están registrando en la seguridad de nuestro país. Hasta dónde los procesos de reestructuración dentro de la policía hondureña nos permiten a los ciudadanos confiar más en la autoridad en este momento. Abogada Arabesca Sánchez, ¿qué tal está? Buenas noches, bienvenida. Un gusto saludarle. Buenas noches, Rosendo, y buenas noches también a los amigos que acostumbran a ver su programa. ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Hasta dónde hay confianza ya en el ciudadano civil en una institución señalada por corrupción de algunos de sus miembros y podrida, digamos, por todo lo que se ha dicho de la policía hondureña? Bien. Los cambios que se dieron en la policía en Honduras no fueron cambios de última hora, fueron cambios que comenzaron a diseñarse, primero a identificarse la problemática desde el 2010 al 2011-12, y luego el diseño de esas reformas comienzan con la Comisión de Reforma a la Seguridad Pública. Usted recuerda que fue nombrada por el expresidente Lobo. Entiendo que en esa comisión comenzaron a identificarse las grandes problemáticas que habían al interior de la policía y de otras unidades de seguridad. Comenzaron además a revisarse algunas unidades del Ministerio Público y algunas unidades. Alrededor de 7 propuestas que tenían que ver con nuevos marcos legales para estas instituciones, para dar un nuevo marco de actuación a los funcionarios y a la policía. A partir de ahí comienzan a identificarse una serie de problemáticas que se desataron a partir de la muerte de aquellos 2 jóvenes universitarios, uno de ellos hijo de la ex rectora de la UNAS, ¿recuerda? Y a partir de estos casos comenzó a gestarse un diseño de reestructuramiento. A partir de 2012 comienza a ponerse en práctica ese plan. Entiendo que ha sido un plan intersectorial porque no solamente involucró al gobierno, también involucró a sociedad civil. De hecho, el tener ahí en la Secretaría de Seguridad una comisión depuradora que la conforman las iglesias, que la conforma la sociedad civil, que la conforma el propio ministro de Seguridad y que tiene mayor cobertura mediática y mayor cobertura hacia la ciudadanía, con sus constantes reportes de avances o de lo que estimen que son logros, creo que eso nos deja una idea clara de cómo fue ese diseño de reestructura. Entonces, a partir de ahí comienzan a surgir unos casos, a identificarse más bien unos casos dentro de la policía que en su momento realmente fueron bastante terribles, alrededor de 250, 280 expedientes con unos señalamientos de participación en actividad criminal bastante serios que fueron trasladados al Ministerio Público para investigación, y a partir de ahí también esa propia comisión depuradora comienza un trabajo de revisión a la hoja de vida de cada policía, tanto en el plano personal como en el plano profesional, y a partir de ahí nosotros comenzamos a ver la salida de varios de ellos, no todos con señalamiento de actuación criminal, ¿verdad? Hay que ser justos en eso, porque mucha gente de ahí salió porque estaba próxima a jubilarse, porque tenía algún cuadro de alguna enfermedad, porque pidió su retiro voluntario, o por diversas cuestiones administrativas, y al final, después de esos 6.000 expedientes que significaron la depuración de la policía, hay alrededor de 250, 280 que sí tenían señalamiento criminal. ¿Había temor en la autoridad, en los mandos superiores, en entrar a revisar qué pasaba dentro de la policía hondureña? Sí. ¿O qué ocurría? ¿Qué pasaba que no se llegaba hasta el fondo? Porque recordamos hasta antes de este 2010, 2012, que hubo intentos a finales del siglo pasado con Gautama Fonseca, pero terminó más bien el Estado teniendo que enfrentar demandas.
y así vamos registrando acciones de cambio que nunca se llegó a su etapa final. Sí, fíjese que más bien eso fue parte del problema, porque con el exministro Gautama salieron varios policías precisamente con señalamientos serios de la institución. Posteriormente, con el cambio de gobierno, ellos volvieron, algunos de ellos ganaron incluso sus demandas laborales, volvieron a la institución y muchos de ellos volvieron a salir en la última depuración. También hubo algunas demandas de carácter internacional de más de 45 millones de lempiras que la promovieron un grupo de policías y que también tuvieron que ser indemnizados por parte del Estado. Todo esto porque los procesos de separación no habían, digamos, guardado las formas legales. Este es el proceso mejor llevado de todos estos que registra el mando de la policía. Enfoquémonos a abogada Arabesca Sánchez, posterior a que se quitó del mando militar y pasó al mando civil. La policía es que ha tenido en sus momentos de reforma dos figuras. En una de ellas estaba bajo la égida militar. Cuando se da la separación de la policía, surge la Fuerza de Seguridad Pública, lo que conocimos como FUSEP, y empieza a llevar una vida independiente. La policía, hasta el 2008 que se crea lo que es la Secretaría de Seguridad, la policía comienza a ser conducida especialmente por policías que tienen carácter civil, tal como lo manda la Constitución de la República, y se separa de la égida militar, pero quedan dentro de la estructura orgánica una serie de aspectos organizacionales culturales que todavía respondían a la cultura militarista. Ahora, en esta últimos 5 años, lo que hemos visto en el país es que nuevamente hay un cambio de rol de las Fuerzas Armadas, no solamente en Honduras. Esa es una tendencia global en donde comienza a redefinirse el rol de los sistemas de defensa de los países y empiezan a incursionar nuevamente en lo que es la seguridad interna de los países. Honduras no ha sido la excepción y nosotros comenzamos a ver este cambio a partir de el 2014, que comienza, digamos, el gobierno del presidente Hernández, y empezamos a ver la creación de una policía militar de orden público, pero además empezamos a ver la incursión de policías militares o de militares que estaban en reserva inmediata, ya en su rol como hombres de la vida civil, pero por ser reserva inmediata de Fuerzas Armadas comienzan a ejercer ciertos roles estratégicos dentro de algunas instituciones del Estado y comienzan además a ingresar en calidad de asesores a la Secretaría de Seguridad y comienzan a darle un nuevo giro. ¿Es bueno o malo esto para este nuevo rol que incluso la sociedad reclama a sus gobiernos? Que hayan llegado militares y estén dentro de las estructuras de mando y con disposición dentro de un ente civil. Cuando los países viven en pleno estado democrático, de respeto al Estado de Derecho y en estado de paz, eso no es necesario. Pero cuando los estados caen en momentos de conflictividad, de altos niveles de incidencia de criminalidad y de la problemática como nosotros la manifestábamos en 2009, 10, 11, que teníamos no solamente unas tasas exacerbadas de violencia, sino que además teníamos o todavía más bien tenemos una presencia de narcoactividad y criminalidad organizada bastante fuerte en el país. Entonces, en ese rediseño de seguridad, el Estado ha hecho lo que cualquier país haría, y es utilizar absolutamente todos los recursos que tiene en materia de seguridad y ponerlos a la disposición del Estado y del gobierno para que comiencen a rediseñar las estrategias de seguridad del país en la medida en que se van mitigando esos factores criminógenos que están presentes en el país. Ahora, en los últimos años, Honduras ha reportado una reducción en la tasa de homicidios y esto nos hace ver como un país que bajó un indicador de violencia, pero que esto no quiere decir que estamos todavía en un nivel aceptable, puesto que todavía tenemos una tasa bastante alta
de 40 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que todavía hay expresiones de violencia que se mantienen altas en el país y todavía hay presencia de criminalidad organizada fuerte en la zona. ¿Cuál es ese delito que comunidades conjuntas, policía civil y policía militar, deben enfocarse a atacar? Sobre todo criminalidad organizada, porque criminalidad organizada, de acuerdo a las convenciones de Naciones Unidas, involucra delitos que tienen una manifestación transnacional. ¿Cuáles? Delitos de narcoactividad, delitos de tráfico internacional de armas, de lavado de activos, delitos de corrupción, delitos de trata y tráfico de personas, y son delitos tan fuertes, tejen unas redes transnacionales tan fuertes que sobreviene la necesidad de que los países diseñen estrategias de seguridad que sean integrales. No pueden dejar por fuera ninguna de las instituciones que trabajan en el rubro de seguridad y justicia, incluso de la defensa. Entonces, así vemos nosotros que Honduras tiene compromisos hacia adentro porque debe velar por mejorar los niveles y condiciones de seguridad ciudadana adentro del país, mientras que hacia afuera es un país que también tiene compromisos adquiridos con otros países de la región centroamericana y el Caribe a nivel de istmo americano y con la comunidad internacional. Entonces, debemos de velar por un lado, como país, hacia adentro, comprometidos con la seguridad de la ciudadanía y hacia afuera comprometidos con la seguridad hemisférica. Está con nosotros esta noche al banquillo la experta en criminología Arabesca Sánchez Funes, sin rodeos después de la pausa. ¿Está limpia la policía después de estos procesos de depuración o aún hay unas cosas que se deben corregir en base a las pruebas patrimoniales y de polígrafo a las cuales con frecuencia se están sometiendo no solo los altos mandos, toda la escala básica dentro de la institución? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros Al Banquillo la abogada Arabesca Sánchez. ¿Están funcionando estas pruebas que se aplican dentro de la policía o ya debemos hacer cambios, mutar, porque también lo hace el crimen organizado? Mire, el crimen no es un fenómeno estático, es dinámico. Y en la medida que los estados encuentran las fórmulas para combatir ciertas dinámicas, el crimen empieza a mutar y comienza a desarrollar otros modos de operar. Y eso todas las personas que diseñan políticas y estrategias de seguridad lo saben y trabajan continuamente precisamente en ese tema. Ahora, ¿cómo se va a asegurar la sostenibilidad de la depuración y de la integridad de la policía en Honduras? Creo que ahí la clave está en las nuevas unidades que se han creado, en la DIDAPOL, en la auditoría social que todos los ciudadanos estamos obligados a hacer, en las responsabilidades que tiene sociedad civil de mantener vigilancia sobre el tema, en las unidades internas de control y disciplina que tienen todas las instituciones de seguridad del Estado. Y en la medida que estas unidades funcionan, es posible que esa depuración y esa integridad se mantenga. Pero recuerde que continuamente nosotros estamos viendo de que a pesar de que se han depurado ya 6.000 miembros, apenas la semana pasada fuimos testigos de la captura de un elemento efectivo dentro de la policía que fue requerido por la Fiscalía por un hecho que había ocurrido hace muchos años atrás y estaba activo dentro de la policía. Entonces, creo que ahí el reto es que estas unidades se mantengan en constante vigilancia y en una revisión permanente de la hoja de vida. La contrainteligencia que tanto se ha hablado está trabajando, están esos procesos de revisión de los mismos compañeros dentro de la policía. Sí, yo creo que primero se ha venido rompiendo el famoso espíritu de cuerpo con actividades positivas y reafirmando acciones positivas, pero rompiendo espíritu de cuerpo cuando hay acciones negativas. Es decir, un policía no puede dejar de investigar a sus compañeros solamente porque han sido compañeros de promoción, por ejemplo,
o porque han sido compañeros de unidad. Creo que el espíritu de cuerpo ahí en ese sentido creo que ha tenido ciertas modificaciones porque empezamos a ver que los propios agentes adscritos a la Fiscalía del Ministerio Público, sobre todo a la TIC, comienzan a hacer investigaciones, indagaciones sobre policías que alguna vez también fueron sus compañeros en algún proceso formativo, pero esta vez no los está deteniendo el hecho de que hayan sido compañeros o que hayan sentido algún espíritu de cuerpo. ¿Y cómo analiza este tema? ¿Cómo evitar el cazabrujismo que de pronto se ha dicho podría generarse por aquello de los celos o se podría presentar hasta por sacarse clavos del pasado? Sí, miren, creo que el tema ético en la policía siempre va a ser un reto constante. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en 3 ocasiones, los 3 procesos de depuración que ha tenido en la historia más reciente la policía en el país ha indicado que cualquier gobierno que llegue a conducir el Estado debe de tener esa línea ahí bien presente si quiere mantener una policía sana, si quiere mantener una policía profesional, científica, seria, pero sobre todo respetuosa de la ley y el derecho y de los derechos humanos. Creo que debe tener continuamente esa observancia en el comportamiento policial. La ventaja es que yo veo, Rosendo, es que en la actualidad la ciudadanía perdió ese temor del que usted hablaba inicialmente. Ya hay confianza, ya está diciendo a través de líneas calientes que se han habilitado. Sí. ¿Qué está pasando con los policías? Se les señala, se les cuestiona sin el temor que cuando va a llegar a la denuncia se los va a encontrar. Claro, eso por muchos años fue algo casi mítico, ¿verdad? En donde muchas personas llamaron a las emisoras a denunciar, que cuando llegaron a poner la denuncia encontraron al asaltante recibiendo su denuncia en unidades policiales. Entonces eso creo que se ha venido avanzando en términos de que la ciudadanía ha venido perdiendo ese temor y entendiendo de que la denuncia es ese último mecanismo de defensa que le queda a las comunidades y a la ciudadanía para poder decir o señalar los factores de riesgo que tiene su comunidad. Y a partir de ahí, utilizar varias herramientas. Hoy en día existen denuncias por medios de comunicación, por radio, por periódico. Pueden hacerse denuncias a nivel anónimo, a partir de varios números de teléfono que hay en las instituciones para ello. Pueden hacer denuncia directa en las postas policiales, en los juzgados de policía, en juzgados de paz, en las fiscalías, en las estaciones metropolitanas policiales municipales o departamentales. Se ha ampliado el abanico de lugares en donde se puede hacer una denuncia y por si fuera poco también algunas organizaciones de sociedad civil también canalizan esa denuncia. He visto en algunas de ellas en los sitios web, sitios especialmente invitando a la ciudadanía a que denuncie hechos que van conociendo y que tiene que ver precisamente con ese tema. Los estudios que ustedes han hecho a lo largo de su carrera, ¿qué les refleja? ¿Dónde sigue con falencias la autoridad? ¿Y cuál fue en su momento la unidad o la dependencia dentro de la policía que más espantó a la ciudadanía? Mire, el día de hoy ya no podemos decir que fue una sola unidad, porque anteriormente lo que teníamos... Pero la que generaba la mayor frecuencia de denuncia a nivel del observatorio, a nivel de los estudios de campo, ¿cuál era? No hubo una unidad específica, fueron personas específicas, porque la modalidad de rotación que había en la policía, tal vez un policía tenía una denuncia y lo rotaban hacia otra unidad. Por ponerle un ejemplo, un policía que tal vez estaba en unidad Cobras tenía una denuncia, pasaba a la unidad de policía preventiva, pasaba a la unidad de migración, a la unidad de servicios especiales de penitenciarías o pasaba a la academia, a los centros de enseñanza policial. Entonces era bien difícil darle seguimiento a aquel miembro policial que tenía una denuncia y cuando la comunidad ya no lo miraba en el sitio en donde se había provocado el evento denunciado, entonces creía que aquel miembro policial ya estaba fuera de la institución. Así que esos fueron mecanismos que complicaron muchísimo la identificación de estas personas en cuanto a facilitar, digamos, la labor de la Fiscalía para poder llevar un proceso penal. Y hoy en día,
¿cómo valoran el trabajo de la Fiscalía, la Comisión Depuradora? Y usted me hablaba de más de 200 expedientes de casos de corrupción. Así es, la comisión. ¿Y está en consonancia la Fiscalía con esas acciones o debe ir más a profundidad el Ministerio Público para el castigo a los presuntos responsables? Ahí está la brecha precisamente. Bien, la Comisión Depuradora ya hizo su parte. Su mandato nunca involucró sustituir a la Fiscalía en la persecución penal en tribunales. Entonces, la Comisión Depuradora ha hecho su parte. Señaló, estudió, identificó los expedientes que iban a remitirse a la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía abrió una unidad fiscal que es de apoyo a la depuración policial, la UFAPOL. Entiendo que ellos tienen ahí estos expedientes y que a la fecha, en 5 años, hemos visto alrededor de 7 casos judicializados. 2 de ellos los vimos la semana pasada con un excomisionado de la policía y un comisario. Sin embargo, solamente 3, 4 de ellos han tenido sentencia condenatoria por lavado de activos y malversación de activos, y hemos visto los 6 casos de policías extraditados, que estos, el esfuerzo más ha estado en la petición de extradición que ha hecho la Corte neoyorquina, que más bien el historial criminal que pudieran tener aquí en Honduras. Mientras que la Fiscalía tiene en sus manos más de 250 expedientes, que son los que actualmente se está esperando a que vayan apareciendo poco a poco en los tribunales, ¿verdad? ¿Hay deuda entonces? Claro que hay todavía deuda, claro. Entonces, si bien ya salieron de la policía, esa es una valoración positiva. O sea, no están ya dentro de la institución. Ya no están dentro de la institución, eso es una acción positiva. Ahora, la acción negativa es que estando afuera todavía no han tenido procesos de judicialización y que la Fiscalía está inserta en procesos de investigación de campo con sus unidades de análisis y de investigación, y que al tener todas las evidencias necesarias para esos casos tendrá que llevar tarde o temprano esos casos a los tribunales, pero respetando en primer lugar su derecho a la defensa y 2, llevando una batería de evidencias que sea tan fuerte que sea capaz de sostener la solidez de un argumento fiscal en un tribunal, puesto que recordemos que en Honduras el derecho a la defensa es un derecho que recoge nuestra Constitución, nuestra codificación penal, y que tendrá también que establecer la Fiscalía si realmente esos casos han podido ser sustentados en base a derecho con suficientes evidencias o han sido casos que se dieron por una cuestión de purga política, por decirlo de alguna manera, porque estas son parte de los argumentos que también se dan en los ámbitos de policías depurados. Así que, si bien estas personas tienen su derecho al respeto a la defensa, la Fiscalía, por el otro lado, tiene el reto de estructurar estos casos de tal manera que tengan suficiente evidencia sólida para poder presentar ante un tribunal. ¿Se puede hablar de plazos o resulta difícil en materia legal definir tiempos para este tipo de acciones? Sobre todo porque muchos de los depurados conocen prácticamente la forma en que se maneja el AMPA, sí, y podrían ser parte de. Eso precisamente creo que ha sido una de las principales limitantes que la Fiscalía ha tenido. Si usted se fija, en el pasado han habido crímenes bastante horrendos en el país, en donde finalmente, a partir de varios informes, han salido a la luz pública que algunos de los mismos miembros policiales que estaban procesando escena de crimen eran parte de estas redes, ¿verdad? Se dio en el caso de al menos 2 de los periodistas, de la muerte de periodistas de mayor impacto aquí en el país, y se ha visto también con las declaraciones que los extraditados han hecho en Estados Unidos, en donde a partir de querer reducir sus penas y sus sentencias, comienzan a dar listas de víctimas que han dejado a su paso, de listas de atentados o de listas de socios que han tenido en el país, y algunos de ellos siendo funcionarios. Así se identifican aquellos 6 policías extraditables que ya salieron del país y que algunos de ellos ya han tenido sentencias
que han ido de los 10 a 20 años. Y todavía el día de ayer veíamos en diarios internacionales la incautación o la aprehensión de una red de narcotráfico en Colombia, en cuyas declaraciones también aparece el nombre de un alto jerarca de la oficialía hondureña, ¿verdad? Como recolector de las cargas que enviaban por estos territorios centroamericanos. Entonces, todo eso lo que nos dice es que el país todavía tiene retos en términos de reestructurar y de mantener sus instituciones limpias, al menos de vinculación a criminalidad organizada. Por otro lado, creo que todo este personal, alrededor de 5.000 policías que han sido contratados, han pasado por procesos de ITP, de la Academia Policial ANAPO, han sido jóvenes que han pasado por procesos de selección bastante fuertes, jóvenes que no tienen señalamiento de vinculación criminal y que han llegado a la policía con otro aire, con otro compromiso, con ganas de hacer su trabajo, con ganas de aprender, con ganas de servir a la ciudadanía, sobre todo aquellos que se formaron en materia de policía de proximidad comunitaria, que tiene más proximidad con las personas y que tienden a tener un modelo policial de mayor servicio a los demás cuando son asignados luego de que se gradúan de los centros educativos. Por supuesto que siempre van a haber problemas que ir resolviendo de año a año, pero creo que esos retos quedan en todo caso en manos de quienes están en esos cargos claves, que son la dirección de la DIDAPOL, las unidades de asuntos internos de la policía y de la Secretaría de Seguridad, como la de Defensa, la del Ministerio Público y de la Corte, y las organizaciones de sociedad civil que de este lado hacen el monitoreo social, y en todo caso en personas como usted y como yo, que como simples ciudadanos también mantenemos una observancia en el caso. Está con nosotros esta noche al banquillo el especialista en criminología Arabesca Sánchez Funes. Sin casaca, después de la pausa, usted ha sido formadora de muchos policías, ha sido docente en la universidad y en la academia. ¿Se cometió un error desde su óptica por parte de las autoridades al no juzgar en su momento en nuestro país a altos oficiales ligados al narcotráfico y que fue Estados Unidos el que terminó llevándoselos y señalándolos? ¿Debieron esos procesos abrirlos en Honduras para seguir esa cadena de corrupción y llegar hasta el último implicado con el crimen organizado? Después de la pausa, seguimos aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo con la abogada Arabesca Sánchez. Solo un punto que se me quedó. ¿Qué pruebas deben cambiar ya? ¿Que no deben seguirse aplicando para mejorar dentro de la institucionalidad de la policía? Mire, la principal prueba dentro de todas las pruebas de confianza que hay es sin duda la patrimonial y la toxicológica y la que realizan los profesionales de trabajo social. Porque estas tres pruebas indican, primero, que el policía no sufre de adicciones en cuanto a uso de drogas y medicamentos controlados. Y por tiempo eso no se controló. No. Dos. Pudo haber policías drogados en operativos. Así es. Dos, que su patrimonio personal esté de acuerdo con lo que gana. Si un policía que gana 15,000 lempiras no puede aparecer con mansiones de millones o con carros de $500,000 de lempiras. Luego, que su patrimonio familiar, que no es el mismo que el personal, porque el familiar involucra el sueldo personal del oficial más el de su pareja o el de su ámbito familiar. Entonces, que su patrimonio esté de acuerdo con ese patrimonio familiar. Estas pruebas, perdón, abogada Sánchez Funes, ¿cada cuánto debería estarse practicando por aquello de mantener limpia la institución y libre de cuestionamiento, porque pasa con frecuencia? Sí, mire, las pruebas de confianza no comenzaron en el 2014. Hay que hacer esa aclaración a la ciudadanía porque se ha hecho creer que comenzaron cuando este gobierno llegó. Eso no es cierto. Las pruebas de confianza comenzaron
con la ley de policía que se acaba de derogar, ¿verdad? Esto fue alrededor de 2004, 2005. Y esta ley de policía ya los obligaba a que cada vez que los oficiales iban a un curso de ascenso, que ocurría cada 4 o 5 años, ellos tenían que someterse al proceso de pruebas de confianza, todos sin excepción. Y que quienes entraban a los procesos de academia o de centro, anteriormente el CIP, Centro de Instrucción Policial, también estaban yendo a sus pruebas de confianza. ¿Qué cambió? Cambió el personal que aplica las pruebas, los parámetros de las pruebas, cambió la temporalidad en que se realizan las pruebas y cambió el hecho de que antes se les mandaba una nota avisándoles, mire, demanda oficial, cualquier policía puede ser llamado a que se presente a un laudo. A que se presente a un laudo biológicas para dar muestra y fe de que no tiene, digamos, ninguna adicción en términos de droga. Mientras que la prueba patrimonial es una investigación que se hace en términos de investigación bancaria, investigación patrimonial por bienes muebles e inmuebles, y generalmente se hace una revisión de estados de cuenta, de voucher de pago mensual, de propiedades que pueda tener el policía, vehículos que pueda tener, las escuelas en donde estudian sus hijos, porque han habido casos de oficiales que ganando 30,000 lempiras tienen 3 niños o 4 hijos en una escuela en donde la mensualidad son 7,000 lempiras al mes, ¿verdad? 9,000. Entonces, ahí hay unas inconsistencias bastante serias. Sin embargo, la prueba patrimonial pasa por revisar que el estilo de vida económico del policía concuerde con lo que gana cada mes él y su familia. Fue abogada Arabesca Sánchez una bofetada para la justicia hondureña y para los entes de investigación que haya sido Estados Unidos el que vino a señalarle que habían grupos de oficiales ligados al crimen organizado que eran contactos de bandas de narcotraficantes y que se los hayan llevado a Estados Unidos antes de ser juzgados en Honduras? Sí y no. ¿Por qué no? Vea por qué no. Empecemos por lo negativo. ¿Por qué no? No, porque en Honduras hubieron suficientes voces que señalaron el problema. O sea, no quedó por falta de atención por parte de los hondureños. Y yo le recuerdo, incluso existen varias publicaciones en el país de organizaciones y de sociedad civil haciendo un señalamiento de que ahí había un problema. Incluso, ¿fue por miedo, por amenazas? 2, más bien creo que porque había suficiente influencia en las instituciones policiales por parte de las propias redes. 2, porque cuando estas denuncias se llevaron al interior de la Secretaría de Seguridad, empezó a haber un conflicto incluso de promociones policiales, y empezó a haber un conflicto también en cuanto a personajes que estaban de directores de Policía Nacional en el país. De hecho, nosotros creo que en el futuro vamos a ver judicialización de personas que fueron exdirectores de la policía, y entonces entenderemos por qué esos casos nunca fueron resueltos aquí en el país. Mientras que cuando sobrevienen esas peticiones de extradición, las hace un Estado que tiene un convenio bilateral con Honduras, presenta con nombres y apellidos, presenta los cargos que se les está haciendo, presenta incluso el montón de copias de folios de las declaraciones que se han realizado en esas cortes, sobre todo en Estados Unidos, y a partir de esas declaraciones de grandes capos del narcotráfico que empezaron a señalar que sus socios fueron todos estos personajes, y además el fruto de varias actuaciones que la agencia antidroga, la DEA, comienza a hacer de manera infiltrada en Honduras, y el resultado de esos operativos comienza a salir toda esta red de policías en donde salen planeando hasta con mapas y todo, viendo a ver cómo van a cuidar las rutas de seguridad de la narcoactividad en el país. Entonces, todas esas pruebas son las que sostuvieron esos procesos de los que ya condenaron
en Estados Unidos, algunos de 20, de 10 años. Y a pesar de que algunos de ellos allá estuvieron alegando en sus defensas que estaban en esos procesos porque estaban como agentes infiltrados, las agencias de investigación pudieron constatar que ellos no estaban asignados a esa tarea en esos momentos. ¿El ambiente los contaminó quizás? Y que no estaban asignados a ese tipo de tareas policiales en esos momentos, y que eso era más bien parte de colusión con criminalidad. Entonces, al país que le queda la voluntad de entregar en extradición a estos personajes, mientras que la interinstitucionalidad comenzó a hacer lo que debía hacer, ¿verdad? Y era incautar todos los bienes de productos de ilegalidades que estos personajes hicieron en Honduras. Está con nosotros al banquillo la abogada Arabesca Sánchez Funes. Una pausa, en breve continuamos. Bueno. Sigue con nosotros la abogada Arabesca Sánchez Funes. Ahora vamos al otro escenario que dejó el positivo. Que dejó los procesos de extradición, tanto de capos como de ex policías y de algunos políticos, dejaron el camino abierto para la depuración dentro de la policía. Dejaron suficientes evidencias para que comenzara con fuerza el proceso dentro de la Secretaría de Seguridad y que pudiera además invitarse a una sociedad civil que había estado permanentemente denunciando hacia más de una década ese tipo de escenarios, y que le permitieran conformar junto con el Ministerio de la Secretaría de Seguridad esa comisión depuradora que pudiera al final entrar con procesos de selección, procesos justos, procesos de revisión objetivos, y que pudiera entrar a hacer una revisión a toda la estructura policial. ¿El proceso ya puede caminar solo? ¿Se debe pensar en un corto plazo ya la salida de la depuradora, o hay que mantenerlos como veedores? Mire, a mí no me parece mucho la idea de dejarlos ahí con toda la temporalidad del gobierno, porque al final terminan siendo gobierno. Las comisiones dentro de las instituciones, quieras o no, hacen presencia paralela en la estructura de poder y en la toma de decisiones. Entonces, esto no permite que se fortalezcan democráticamente las instituciones, porque por un lado se paga presupuestos con toda una planilla de empleados en una Secretaría del Estado, y por la otra también hay comisiones que quizás no reciben salarios por su función en la comisión, pero sí porque trabajan en organizaciones. Entonces, creo que estos trabajos deben de tener una temporalidad definida, y que el principal rol de estas comisiones debe ser llegar, comenzar los procesos, instalarlos, formar a la gente que está dentro de las instituciones, y después permitir que las instituciones ellas mismas lleven con sostenibilidad estos procesos. Ya se trabaja sin temor. No se está pensando ahora en que si lo hago me puede llegar amenazas, como en su momento ustedes incluso lo denunciaron. Creo que en este momento la policía superó muchos problemas ya. Creo que su peor parte pasó. Y con esto no digo que la depuración ha terminado, ¿verdad? Porque entiendo que el propio Ministerio de Seguridad sigue sus propias revisiones continuamente, y que hoy por hoy también se está revisando los logros que cada policía tiene en el terreno. Es decir, si usted ve, por ejemplo, que hace poco sale San Pedro Sula y Tegucigalpa de la lista de las 30 ciudades más violentas. De las 10 primeras ciudades, de las 30 primeras ciudades con mayor nivel de violencia, de las 100 que se registran anualmente, ese es un logro para las departamentales de San Pedro Sula y Distrito Central. Podría valorarse como eso. No quiere decir que con eso ya terminó su problema, porque la valoración fue de 33% y de 39%, ¿verdad? Todavía es reprobación, pero ya no están dentro de las 30 principales. ¿Cuál es el estándar medio que debe aspirar el país? Usted estuvo por años en el Observatorio de la Violencia y se hicieron muchas alianzas con alcaldías municipales.
para tener la seguridad de que hemos avanzado en este tema? ¿En qué promedio debemos ubicarnos? Mire, el estándar internacional sigue siendo 8,8 en cuanto al indicador de homicidios, pero ese no es el único indicador. Uno de los principales indicadores es el de paz, porque el de paz nos mide con 23 indicadores completos y esos indicadores incluyen nivel de militarización, nivel de homicidios, expresiones de compra y adquisiciones de armamentos, tráfico de armas, el tema de múltiples expresiones de violencia dentro de la sociedad civil, niveles de seguridad ciudadana, confianza en sistemas electorales y democráticos, el nivel de judicialización que hay en un país en términos de reducción de impunidad. Hay un montón de indicadores que esa medición de paz nos deja. Entonces, Honduras ahí se sigue manteniendo creo que en 29, 33 lugares, todavía indicando que nosotros debemos de mejorar como país. Yo no estoy diciendo en este foro que nosotros ya podemos sentarnos y relajarnos en temas de seguridad. Lo que estoy diciendo es que toda esa reforma institucional, que toda esa crisis por la cual hemos pasado, al final nos ha permitido también ir allanando el camino para que vayan por lo menos identificándose formas que han sido positivas en términos de lecciones aprendidas, de lecciones que han sido positivas para las instituciones. Pero por el otro lado, quedan también muchos retos, Rosendo. Todavía nosotros, por ejemplo, seguimos manteniendo una incidencia criminal bastante fuerte en comparación con los países de la región. Honduras se sigue pintando en rojo cada vez que se revisa el indicador de muertes por homicidio en América Latina. Estamos apareciendo junto con Venezuela, El Salvador, Guatemala, Honduras, entre los países con mayores tasas. Entonces eso no nos lleva a relajarnos. Lo que sí es que nos invita a que nosotros sigamos monitoreando estos temas y que quienes están sobre todo a cargo de las instituciones sigan con un compromiso de revisión de las estrategias de seguridad y renovándolas si es preciso hacerlas y redireccionarlas si es necesario hacerlas. Mientras que por el otro lado también tenemos un país que se sigue manteniendo con cierto nivel de conflictividad política desde el año 2009 y esto es latente, ha sido más latente todavía en el último proceso electoral y se sigue todavía sintiendo dentro de la sociedad hondureña cierto nivel de polarización. Entonces, no podemos cerrar los ojos a esa realidad, pero sí podemos ir viendo en dónde se identifican los principales problemas para trabajar sobre ellos, porque lo que nos ha pasado en los últimos años es que la ciudadanía, hoy tenemos mayor conocimiento informado y ya no estamos en ese estado de inocencia en donde llegan los políticos con un discurso bonito, con una bolsita de alimentos, enamora y convence, ¿verdad? Sino que estamos ante una ciudadanía muchísimo más proactiva, pero que lejos de estar oyendo que seguimos en otra década leyendo el problema, más bien lo que queremos es ver que toda esa lectura del problema que se hizo en una década, hoy estamos en momentos en donde las personas que están en cargos públicos se están preocupando de resolver esos problemas. Y estamos formando el personal adecuado para entrar a estos cambios, ¿o hay que hacer modificaciones también en esos procesos? Yo ahí todavía creo que hay muchos cambios, a pesar de que se identifican propuestas bastante sanas, tanto en gobierno local como en gobierno central, pero también todavía hay identificación de problemas demasiado serios que tienen que ver incluso con colusión a crímenes de corrupción, que tienen que ver con ligamentos a criminalidad organizada. Todavía tenemos ese problema dentro de estructura de algunos elementos de gobierno, no digo todos. Eso quiere decir que todavía el país tiene retos, que los partidos y los institutos políticos tienen retos. ¿Qué retos? Sobre todo de asegurar a la ciudadanía que en sus próximas planillas no van a llevar personas que tienen señalamientos serios de criminalidad organizada, por ejemplo,
puesto que en las últimas elecciones, les recuerdo que todavía salieron electos candidatos que no tenían ni 3 meses de haber sido electos a cargo público cuando ya estaba sobreviviendo órdenes de extradición sobre ellos, ¿verdad? Y que hoy por hoy están teniendo condenas en cortes externas. Entonces, creo que si los institutos políticos comienzan a ayudarnos con eso, con el solo hecho de evitar que personajes que tienen señalamientos de corruptela o de criminalidad organizada en sus planillas de cargo a elección popular, creo que con eso le van a estar ayudando mucho al país, mientras que la ciudadanía, por nuestra parte, ser un poco también más responsables en cuanto a en quiénes depositamos nuestra confianza y nuestro voto. ¿Cómo? Si en las comunidades hay señalamiento de personas que están ligadas a redes, a criminalidad, narcoactividad, corrupción, a una diversidad de problemas, entonces votar con responsabilidad, evitando poner el voto en estas personas para evitar que estas personas lleguen al Congreso, lleguen a la presidencia o lleguen a la municipalidad. Creo que esas van a ser ciertas fórmulas que nos van a ayudar en el futuro y que van a procurar que el camino se siga allanando todavía más para que el país vaya resolviendo los problemas que tiene. Lo que sí no podemos hacer a estas alturas es sentarnos solo a llorar, a sentarnos solo a denunciar, ni a sentarnos solamente a señalar los problemas, porque de eso ya tenemos 2 décadas. Creo que llegó el momento de empezar a resolver. Abogada, le agradezco. Feliz noche. Gracias, amigo. Con nosotros esta noche al banquillo la experta en criminología Arabesca Sánchez Funes. Por su sintonía, muchas gracias. Bueno, al final.